Hola muchachos, buenos días, buenas tardes, bienvenidos a la clase número 39. Seguimos con trigonometría y en esta clase vamos a definir las funciones y las identidades trigonométricas. En cursos anteriores ustedes han ya utilizado estas funciones y en este curso también hemos hablado sobre senos, cosenos, tangentes, cotangentes, secantes y cosecantes y algunas funciones que se derivan de estas. También las identidades trigonométricas que se derivan de estas. En esta clase lo que vamos a tratar de hacer es que, a pesar de que es muy fácil utilizar estas funciones, a veces comprender qué son o qué significa puede resultar un poco abstracto. En esa clase, por eso es importante que en esta clase le dediquemos el suficiente tiempo para que comprendamos qué significan, qué son, qué representan físicamente, qué me dicen esas funciones. Bien, entonces vamos a leer eso que les acabo de escribir. Las funciones trigonométricas se establecen como la razón entre dos lados de un triángulo rectángulo. Y recordemos que una razón es una comparación de dos cantidades mediante un cociente. Bien, entonces esencialmente lo que vamos a hacer con una función trigonométrica es establecer una razón utilizando dos de los lados de esos triángulos. Podemos establecer 6 diferentes razones respecto a un solo ángulo. Si yo tengo que este es el ángulo alfa, entonces yo voy a poder establecer 6 razones respecto a ese ángulo. Puedo comparar este lado con este lado, puedo comparar este lado con este lado, puedo comparar este lado, o más bien al revés, ahora este lado con este lado con este lado. Ahí ya llevo 4 y el último es este lado con este lado y este lado con este lado. Por eso son 6, porque tenemos 3 lados y cada razón necesita solamente 2 lados para ser establecidas. Entonces 3 por 2 son 6. Pero como son dos ángulos, yo tengo el ángulo alfa y también tengo el ángulo beta. Entonces, puedo establecer en total 12 razones por cada triángulo rectángulo. Bien, y recordemos que es un triángulo rectángulo porque tenemos aquí un ángulo de 90 grados. De esta manera yo aquí tengo que este es el lado B, este es el lado A y este es el lado C. A este lado C lo conocemos como hipotenusa, al lado B es un cateto y el lado A también es un cateto. La hipotenusa también es un cateto de ese triángulo, nada más que como es el que está opuesto al ángulo de 90 grados, recibe un nombre especial y le llamamos hipotenusa. Bien, ok, ahora sí. Si nosotros nos enfocamos a uno de estos ángulos, vamos a ahorita agarrar el ángulo A como referencia, nosotros vamos a poder establecer razones a partir del ángulo alfa. Bien, vamos a empezar con su cateto opuesto. El cateto opuesto al ángulo alfa es el cateto A. Entonces, ese cateto, si yo lo comparo con la hipotenusa, yo puedo decir entonces que tengo la razón del cateto opuesto al alfa sobre la hipotenusa. Y a esa función o a esa razón yo le voy a llamar seno. Entonces, el seno de alfa va a ser igual a el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Ahora, si yo me enfoco otra vez a ese ángulo, en lugar de comparar el cateto opuesto, ahora voy a comparar el cateto adyacente a ese ángulo con la hipotenusa. Entonces, la razón del cateto adyacente sobre la hipotenusa, a eso le voy a llamar coseno de alfa. Es una división, pero a la vez es una razón. Porque recuerden que la división es una razón o es la comparación de dos números. Es decir, qué tan grande es uno respecto al otro. Por cada tantos que haya de A, hay tantos de C. Por cada tantos que haya de B, hay tantos de C. Bien, y así voy a continuar comparando estas cantidades. Ahora lo que voy a hacer es que voy a comparar qué tan grande es el cateto A
respecto al cateto B. Es decir, respecto a alfa, voy a comparar el cateto opuesto respecto al cateto adyacente. Y a esto le voy a llamar tangente de alfa. Ahora, si comparo el cateto adyacente respecto al cateto opuesto de alfa, es decir, el cateto primero el adyacente respecto al cateto opuesto, entonces voy a tener la cotangente de alfa. Y así me sigo. Ahora voy a comparar la hipotenusa respecto al cateto adyacente. Y a esto le voy a llamar secante de alfa. Y por último, la hipotenusa la comparo con el cateto opuesto y a este le voy a llamar cosecante. Y así es como voy a calcular estas 6 funciones trigonométricas, todas respecto al ángulo alfa. Si yo veo estos valores de cuánto mide A, cuánto mide B, cuánto mide C, son los valores que miden los catetos y la hipotenusa. Por lo tanto, aquí yo puedo sustituir estos valores y decir el cateto opuesto a alfa es A. Entonces esto me queda A sobre la hipotenusa que mide C. En este caso, el cateto adyacente es B y la hipotenusa es C. El cateto adyacente a alfa. El cateto opuesto es A y el cateto adyacente es B. El cateto adyacente es B y el cateto opuesto es A. Para la secante, la hipotenusa es C y el cateto adyacente mide B. Y por último, en la cosecante, la hipotenusa mide C y el cateto opuesto mide A. De esta manera yo puedo ver entonces que por tantas veces que mida A, voy a tener tantas de C. Y al hacer esta división me va a dar un número y ese número va a ser el seno de ese ángulo alfa. Y recordemos que ese alfa va a ser específicamente para esta medida. Si yo agarro la hipotenusa y me la llevo para acá, ese ángulo va a crecer. Y eso mismo va a hacer que el cateto A sea más grande. Y quizás el cateto B se haga más pequeño. O quizás no, quizás nada más me lleve una línea imaginaria hasta acá y haga que crezca alfa. Pero también A va a crecer y B pues puede ser que crezca o no crezca. Pero y entonces ya va a tomar otro valor esta razón. Ahora vamos a hacerlo para beta. Pues si sabemos que el seno de beta es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, el seno de cualquier ángulo en general es el cateto opuesto a ese ángulo sobre la hipotenusa. Entonces ahora nos vamos a fijar a beta. El cateto opuesto a beta es B. Entonces esto va a ser B sobre la hipotenusa, que vale C. El coseno de beta va a ser igual a el cateto adyacente a ese ángulo sobre la hipotenusa. Y el cateto adyacente a B es A. Entonces esto nos queda como A sobre C. La tangente de beta. La tangente de beta la vamos a calcular como el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Y el cateto opuesto a beta, pues es B. Sobre el cateto adyacente que es A. Y la cotangente de beta va a ser el cateto adyacente sobre el cateto opuesto, es decir, A sobre B. La secante de beta va a ser igual a la hipotenusa sobre el cateto adyacente a beta. Esto es igual a C sobre el cateto adyacente a beta, es A. Y finalmente la cosecante de beta va a ser igual a la hipotenusa sobre el cateto opuesto, es decir, C sobre B. Y así es como nosotros vamos a determinar estas funciones trigonométricas. Recordemos, son razones, comparación de qué tan grande es un lado respecto a otro lado, qué tan grande es la hipotenusa respecto a uno de esos dos catetos. Bien.
Ok, entonces, a partir de esta relación lo que nosotros podemos sacar es identidades coangulares. Se llaman coangulares porque están dentro del mismo triángulo. Ya sabemos que este es el ángulo alfa, ya sabemos que este es el ángulo beta. Entonces, si nos damos cuenta, el seno de alfa es igual a A entre C, pero eso es lo mismo que el coseno de beta, A entre C. Y algo similar sucede con el coseno de alfa, que es B entre C, y el seno de beta, que es B entre C. Entonces, si están dentro del mismo triángulo rectángulo, yo puedo decir que el coseno de alfa es igual a el seno de beta. Y esto solamente se va a cumplir cuando estamos dentro del mismo triángulo. Y lo mismo va a suceder aquí. La tangente de alfa es igual a la cotangente de beta y la cotangente de beta es igual a la tangente de alfa, perdón, es igual a la tangente de beta. Aquí vamos a anotar la del seno. Seno de alfa es igual a coseno de beta. Ahora, la tangente de alfa es igual a la cotangente de beta. Y la cotangente de alfa es igual a la tangente de beta. Y por último, la secante de alfa es igual a la cosecante de beta y la cosecante de alfa es igual a la secante de beta. Y esas son las que sí voy a necesitar que copien para que tengan en su formulario. Bien, porque estas son las que vamos a estar utilizando bastante. Bien, ok, ahora sí. Tenemos los ángulos y tenemos diferentes unidades para medir los ángulos. El que normalmente hemos utilizado desde siempre es son los grados, donde nosotros tenemos un transportador y a partir del transportador nosotros podemos medir los ángulos que hay dentro de, los grados que hay, perdón, dentro de un ángulo. Ese es el que más utilizamos. Bien, el otro sistema que se utiliza son los radianes. ¿Ok? ¿Qué son los radianes? Recuerden, muchachos, que un ángulo no es la distancia que hay desde aquí hasta acá. No es una distancia, sino es qué tan abiertos están estas dos partes. Eso es un ángulo, porque si, evidentemente, si yo mido este ángulo de aquí a acá, como una distancia de aquí a acá, pues me va a dar una distancia, pero si lo mido desde aquí hasta acá, pues me daría otra distancia. Pero no estamos midiendo la distancia, sino más bien lo que estamos midiendo es qué tan abiertos están estos dos lados. Porque yo podría prolongar esto todavía más y medir este ángulo hasta acá. Y tiene la misma cantidad de abertura, a pesar de que me tarde más en medir este ángulo si lo mido de aquí hasta acá, a que si lo mido de aquí hasta aquí, o si lo mido de aquí hasta aquí. Eso es lo que es un ángulo, es qué tan abierto está o la abertura entre dos segmentos de una recta. Bien, ya que tenemos definido eso, lo que vamos a ahora hacer es definir la otra unidad de medida que son los radianes. Un radián lo que hace es que toma un círculo y agarra el radio y ese radio lo que hace es que lo acomoda alrededor de la circunferencia. Esa misma longitud, ahora sí, lo que va a tomar es esa longitud y en la circunferencia de ese radio, de ese círculo, perdón, la coloca alrededor. Entonces, lo que mida el radio desde el centro hasta aquí va a ser exactamente la misma distancia que mida desde aquí hasta acá. Nada más que estamos arqueando el valor de ese radio. Y la apertura que haya aquí, a esa apertura la vamos a conocer como radián. Y no importa si el círculo es grande o si el círculo es pequeño.
Por ejemplo, este círculo lo podemos hacer más grande, pero si lo estamos haciendo más grande de manera proporcional, el radio también lo estamos haciendo igual de grande de manera proporcional. Por lo tanto, no tendría por qué afectar. La apertura sigue midiendo un radián. Bien, y en un círculo vamos a ver que caben 1, 2, 3, 4, 5, 6 y cacho radianes. Y esa es la unidad que nosotros vamos a utilizar para radianes. Esos son los ángulos. Y los ángulos también se pueden medir en radianes. Bien. Otra manera de establecer esta relación es que en lugar de fijarnos en el radio, nos fijamos en el diámetro. Si nosotros tomamos el diámetro y el diámetro lo colocamos alrededor de este círculo, nosotros vamos a tener entonces que tenemos 2 radianes van a ser igual a, o la longitud en el arco de 2 radianes va a ser una vez el diámetro, 2 veces el diámetro, 3 veces el diámetro, y este cachito que me sobra aquí mide 0.141592. Entonces, si yo tengo un diámetro, ay, aquí se me movió. Permítanme. Ok. Ahí está. Ok. Si yo aquí tengo un diámetro, 2 diámetros, 3 diámetros y este cachito que tengo aquí, en total tengo que el diámetro alrededor del círculo cabe 3.141592 y es un número muy grande, es un número irracional. A este número le llamamos pi. Cualquier cosa que sea 3.141592 cosas va a ser pi. De tal manera que si nosotros en un círculo, en lugar de hacerlo con diámetros, lo hacemos con radianes, aquí tengo un radián, 2 radianes, 3 radianes, y este cachito que está sobrando aquí mide 0.141592. Entonces, desde aquí hasta acá, yo tengo pi radianes. Y si le doy la vuelta completa a ese círculo, voy a tener 2pi radianes. Y por eso el factor de conversión entre grados y radianes siempre es que 180 grados tiene pi radianes o que 360 grados tiene 2pi radianes. De ahí salen las unidades para medir los ángulos en radianes. Y si este es pi radianes, entonces este va a ser pi medios. La mitad de pi medios radianes. Y 45 grados, que es más o menos por acá, va a ser igual a pues pi cuartos radianes. Y así podemos establecer cualquier unidad alrededor de este círculo. Bien, ahora sí, vámonos con lo interesante, el cálculo de funciones trigonométricas. Para calcular las funciones trigonométricas, lo que vamos a hacer es que vamos a establecer un origen. Vamos a decir que este sea nuestro origen. Tomamos entonces nuestro compás, lo ponemos exactamente sobre ese puntito, porque ese va a ser nuestro origen. Bien, vamos a acercarnos un poco. Ok. Ahora bien, vamos a hacerlo tan grande para que este mida 100 y sea más fácil los cálculos. Aumentamos el tamaño del compás
Ahí quedó. Ok. Ahora sí, entonces, lo que nosotros vamos a hacer para calcular nuestros triángulos, o nuestras funciones trigonométricas, perdón, es que vamos a estar tomando estos triángulos, este compás, y vamos a hacer marcas. Vamos a calcularlo a 30 grados. Vamos a calcularlo a 45 grados. Vamos a calcular las funciones trigonométricas igual a 60 grados. Bien, pues vamos a empezar con el cálculo de estas funciones trigonométricas a 30 grados. Dibujamos nuestra horizontal y luego a 30 grados. Bien, entonces lo que tenemos aquí es un ángulo de 30 grados. Este ángulo pequeño mide 30 grados. Vamos a correr nuestra recta hacia acá, donde sigue midiendo aproximadamente 100 y el ángulo mide aproximadamente 30 grados. Vamos a abrirlo un poquito más para que... Ahí está, aproximadamente. Bien, no es nada exacto, es algo muy aproximado. De hecho, vamos a bajar esta para que quede ahí a los 30 grados. Ahí está. Es algo muy aproximado. Bien, entonces, esta mide, ya sabemos que mide 100. Lo que no sabemos es cuánto mide de aquí hacia acá, pero nosotros vamos a poder calcularlo. Si nosotros trazamos una recta hacia acá, nosotros vamos a tener este triángulo, donde la hipotenusa de ese triángulo mide 100. La base, pues no sabemos cuánto mide, pero si colocamos esto acá, nos va a decir, mide 86. Y a partir de eso nosotros podemos calcular con el teorema de Pitágoras este lado. Entonces el teorema de Pitágoras nos dice que el lado B va a ser igual a 100 al cuadrado menos 86 al cuadrado. Hacemos nuestro cálculo, 100 al cuadrado menos 86 al cuadrado, y a eso le sacamos raíz cuadrada, y eso va a ser igual a 51.06. Este mide entonces 51.06. Bien, ok. Ahora, a partir de eso nosotros podemos calcular todas las identidades trigonométricas de este triángulo. Vamos a hacerlas. Son 6. Ya sabemos que el seno de ese ángulo, para no pelearnos, vamos a llamarle teta. Cualquier seno se calcula como cateto opuesto sobre la hipotenusa. En este caso, ese cateto opuesto es de 51.06 entre la hipotenusa, que vale 100. Entonces, 51.06 entre 100 nos va a dar 0.51, perdón. 0.51. Ya calculamos el seno. Ahora, ¿qué hubiera pasado si en lugar de que midiera 100, nosotros hubiéramos hecho que midiera 200? Por acá aproximadamente. A ver, que mida 200. Era un poquito más arriba. Ahí está. Ahí mide 200. Entonces, si nosotros trazamos una recta ahí donde mide 200 hacia abajo, estamos haciendo crecer ese triángulo de manera proporcional. Entonces, ahora yo sé que si ese mide 200, la base ahora en lugar de medir 86, va a medir 172. Por lo tanto, el seno
y va a ser igual al cateto opuesto, que en lugar de medir 51.06 va a medir 102.12. Y en lugar de dividirlo entre 100, lo vamos a dividir entre 200. Entonces 102.12 entre 200, eso va a ser igual a 0.51. Nos da exactamente el mismo valor. Y nos da el mismo valor porque el ángulo no está siendo modificado. Lo que estamos haciendo es comparando dos lados o la longitud de esos dos lados que deben tener para que se forme este triángulo rectángulo. Dependientemente de lo grande o de lo pequeño que sea ese triángulo, siempre se va a establecer o se va a cumplir esta razón para este ángulo cuando este ángulo mida 30 grados. Independientemente de qué tan largos sean los catetos, qué tan grande sea la hipotenusa, el seno de 30 grados siempre va a ser 0.51. Y lo mismo va a ocurrir con el coseno, la tangente, la secante, la cotangente y la cosecante. Entonces tenemos el seno. Ahora vamos a calcular el coseno de 30 grados. Va a ser igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. El cateto adyacente es 86 y la hipotenusa es de 100. Si nosotros hacemos 86 entre 100, esto va a ser igual a 0.86. Ahora la tangente de 30 grados. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Esto es 51.06 entre 86. Y esto es igual a 0.59. Ahora la cotangente de 30. Esto es igual al cateto adyacente sobre el cateto opuesto. 86 sobre 51.06. Y esto nos da 1.68. La secante de 30 grados va a ser igual a el cateto adyacente sobre, la hipotenusa sobre el cateto adyacente. Esto es igual a 100 sobre el cateto adyacente, que es 86. Y esto va a ser igual a 1.16. Y por último, la cosecante de 30 grados va a ser igual a la hipotenusa sobre el cateto opuesto. Esto es 100 sobre 51.06. 100 entre 51.06 nos da 1.95. Y así es como nosotros vamos a estar calculando nuestras funciones trigonométricas de un ángulo específico. ¿Qué va a suceder cuando nosotros cambiemos ese ángulo? Pues obviamente la función seno va a cambiar, porque aquí lo que estuvimos calculando es el seno de 30 grados. Aguas, no estamos multiplicando seno por 30, calculamos el seno de 30 grados, cuando el triángulo rectángulo forma un ángulo de 30 grados. Pero vamos a modificar ese triángulo. Ahora, en lugar de tener 30 grados, lo vamos a hacer a 45 grados. Ahí. Y ahí quedó. Entonces, ahora en lugar de calcular estas funciones para ese ángulo, lo vamos a hacer para un ángulo de 45 grados.
Yo sé que esta hipotenusa va a seguir midiendo aproximadamente 100. Vamos a dejarla como 100. Y ahora esta base va a medir 69. Entonces esta mide 100. Esta base mide 69. Y por teorema de Pitágoras, el otro lado va a medir 100 al cuadrado menos 69 al cuadrado. Y le sacamos raíz cuadrada a eso. Entonces mide 72.38. Este sigue siendo el ángulo teta. Bien, entonces vamos a calcular las funciones de seno, coseno y tangente. Nada más vamos a hacer seno, coseno y tangente. Seno de 45 grados va a ser igual a el cateto opuesto sobre la hipotenusa. El cateto opuesto es de 72.38 entre la hipotenusa que mide 100. Entonces 72.38 entre 100 nos va a dar 0.72. Ya cambió. El coseno de 45 grados va a ser igual al cateto adyacente que mide 69 sobre 100 y esto es igual a 0.69. Y la tangente, por último, de 45 grados va a ser igual al cateto opuesto, 72.38 entre el cateto adyacente, 69. 72.38 entre 69 y eso es igual a 1.04. Recuerdan que ahorita acabamos de hacer un ejercicio en donde el ángulo de 30 grados lo hicimos exactamente a esta distancia, pero también lo hicimos al doble de distancia y nos daba lo mismo. No cambia porque no cambia el ángulo, pero cuando nosotros aumentamos el ángulo esta cantidad de grados, entonces ahora sí cambió el valor del seno de ese ángulo, porque ese ángulo aumentó. Bien, y así es como nosotros vamos a estar calculando las funciones trigonométricas cuando sepamos la medida de estos ángulos, de estos lados, perdón, la hipotenusa, el cateto adyacente y el cateto opuesto. Bien. Ok, ahora sí, vámonos a estudiar las identidades trigonométricas. Hasta ahorita solamente definimos estas que se llaman funciones trigonométricas. A partir de esas funciones nosotros vamos a poder establecer identidades trigonométricas. Tengo entonces estas funciones trigonométricas, que son las funciones trigonométricas que siempre hemos utilizado. Ahora lo que vamos a buscar son las recíprocas. Tense cuenta que el seno de alfa es cateto opuesto sobre hipotenusa. El recíproco del seno de alfa sería 1 sobre el seno de alfa. Y 1 sobre el seno de alfa es igual a 1 sobre el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Si nosotros aquí aplicamos la regla del sándwich, porque este 1 que está aquí en el numerador, lo puedo yo expresar como un entero. Aplico regla del sándwich y esto me queda como la hipotenusa sobre el cateto opuesto. Pero ¿quién es la hipotenusa sobre el cateto opuesto? La cosecante. Eso quiere decir que el seno y la cosecante son funciones recíprocas. Igualmente el coseno de alfa con la secante de alfa son recíprocos. Y la tangente de alfa con la cotangente de alfa son funciones recíprocas. Entonces, ¿esto cómo queda? Yo puedo decir entonces que el seno de alfa es igual a 1 sobre la cosecante de alfa. También puedo decir que el coseno de alfa es igual a 1 sobre la secante de alfa. La tangente
de alfa es igual a 1 sobre la cotangente de alfa. La cotangente de alfa es igual a 1 sobre la tangente de alfa. La secante de alfa es igual a 1 sobre el coseno de alfa. Y finalmente la cosecante de alfa es 1 sobre el seno de alfa. Y esas son las identidades trigonométricas recíprocas que necesito que ustedes anoten en sus formularios. Son las que vamos a estar utilizando. Ok, ahora las identidades trigonométricas de cociente. Son dos las que nosotros vamos a definir. Yo ya sé que el seno de cualquier ángulo se define como el cateto opuesto sobre la hipotenusa y que el coseno de cualquier ángulo se define como el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Entonces, cuando yo quiera dividir el seno entre el coseno, esto va a ser lo mismo que el cateto opuesto sobre la hipotenusa entre el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Denominadores con denominadores se simplifica y si yo simplifico esta expresión, simplemente me queda como el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. ¿Pero quién es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente? Pues la tangente. Entonces yo puedo decir que la tangente de teta es igual a el seno de alfa entre el coseno de alfa. Y esa es otra identidad que nosotros vamos a utilizar. ¿Ok? Y esa es la primera de la identidad trigonométrica de cociente. Y la otra es cuando yo lo hago al revés. Si yo tengo el coseno de teta y lo divido entre el seno de teta. Yo sé que el coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa y que el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Nuevamente, se simplifican y esto me queda como cateto adyacente sobre cateto opuesto. Pero el cateto adyacente sobre el cateto opuesto es la cotangente de ese ángulo. Entonces, el cotangente de teta va a ser igual a coseno de teta sobre el seno de teta. Bien. Ok, y por último vamos a ver las identidades trigonométricas pitagóricas. ¿De dónde salen las identidades trigonométricas pitagóricas? A partir de las mismas. Vamos a tomar un círculo, ese círculo va a tener un radio de 1 y es importante que tenga un radio de 1 para facilitar los cálculos. Si yo dibujo una recta aquí, esa recta va a medir 1. Porque es el radio del círculo, 1. Y si yo a partir de aquí dibujo un triángulo, entonces voy a tener un triángulo con un ángulo teta y aquí está el ángulo de 90 grados. Este lado de aquí va a medir X y este lado de acá va a medir Y. Así es como yo voy a poder establecer estos dos. Ok, ahora sí. Si yo quiero calcular el seno y el coseno, ¿cómo voy a poder calcular ese seno? El seno de teta, yo sé que es cateto opuesto sobre hipotenusa, pero el cateto opuesto a este ángulo es Y. Y la hipotenusa mide 1. Por lo tanto, de aquí yo puedo decir que Y es igual a el seno de teta. Y lo mismo va a suceder cuando yo quiera calcular el coseno de teta. El coseno de teta va a ser igual a el cateto adyacente a teta sobre la hipotenusa. Y el cateto adyacente mide X sobre la hipotenusa que mide 1. Entonces yo de aquí puedo decir que X es igual al coseno de teta.
Ya que yo haya establecido el seno y el coseno que es x y que es y, a partir de aquí entonces yo ya puedo hacer un teorema de Pitágoras. Yo sé que el teorema de Pitágoras me dice que c cuadrada, que es la hipotenusa, es igual a cuadrada más b cuadrada, donde a y b son los catetos de este triángulo porque es un triángulo rectángulo y la hipotenusa que es c va a ser 1. Entonces a partir de aquí yo puedo decir que 1 al cuadrado va a ser igual a, que en este caso es el coseno de teta, al cuadrado, más el otro cateto que es y, que es el seno de teta al cuadrado. Y esto lo elevo al cuadrado. Entonces este 1 elevado al cuadrado es 1. Un coseno de teta al cuadrado pues es el coseno cuadrado de teta, más el seno cuadrado de teta. Y esa es otra identidad trigonométrica que vamos a estar utilizando. Esta va para su formulario. Seno cuadrado de teta más coseno cuadrado de teta es igual a 1. Ya lo han utilizado anteriormente en la preparatoria y de aquí sale. ¿Okay? Y las últimas dos identidades trigonométricas nacen a partir de esta misma. Lo que hacemos es que toda esta expresión, vamos a copiarla, vamos a ponerla así como seno cuadrado de teta más coseno cuadrado de teta es igual a 1. Es exactamente lo mismo. Y ahora lo que vamos a hacer es que la vamos a multiplicar por un 1 especial, un 1 mágico. Vamos a multiplicarlo por coseno de teta entre coseno de teta. Es exactamente lo mismo. Este coseno de teta que tenemos acá arriba, que está multiplicando, lo vamos a pasar del otro lado dividiendo. Y entonces esto nos va a quedar como seno cuadrado de teta más coseno cuadrado de teta sobre ese coseno de teta. Aquí se me olvidó algo muy importante. Vamos a elevarlo al cuadrado. Elevarlo al cuadrado no pasa absolutamente nada porque esto de por sí vale 1. Y elevarlo al cuadrado, pues no le va a hacer nada. Eso va a hacer que este coseno que pase dividiendo sea al cuadrado. Y del otro lado me va a quedar 1 sobre coseno cuadrado de teta. Bien, ahora sí, al yo distribuir este coseno que está dividiendo entre estos dos sumandos, entonces me va a quedar seno cuadrado de teta sobre coseno cuadrado de teta, más coseno cuadrado de teta sobre coseno cuadrado de teta, y esto va a ser igual a 1 sobre coseno cuadrado de teta. Este cuadrado que tengo tanto en el numerador como en el denominador, aquí también lo tengo, nada más que no lo he escrito. 1 es lo mismo que 1 al cuadrado. Los voy a factorizar. Entonces esto me queda seno de teta sobre coseno de teta. Y esto elevado al cuadrado. Más, pues yo sé que esto se va a simplificar. Coseno cuadrado de teta entre coseno cuadrado de teta, pues esto es igual a 1. Y esto va a ser igual a 1 sobre el coseno cuadrado, 1 sobre el coseno de teta y al cuadrado, porque estoy factorizando el cuadrado. Ahora, con las identidades trigonométricas que yo he utilizado anteriormente o que ya dedujimos, ya sabemos que seno de teta entre coseno de teta, eso es la tangente de teta. Lo acabamos de hacer aquí. Entonces, tangente de teta al cuadrado más 1 va a ser igual a 1 sobre el coseno de teta. ¿Pero quién es 1 sobre el coseno de teta? 1 sobre el coseno de cualquier ángulo es la secante. Entonces esto es igual a la secante de teta al cuadrado. Por lo tanto, esta propiedad me queda como tangente cuadrada de teta más 1 es igual a secante cuadrada de teta. Y esta es otra identidad que nosotros vamos a estar utilizando.
Bien, ok. De esa misma manera vamos a hacer esta otra. Seno cuadrado de teta más coseno cuadrado de teta es igual a 1. Y ahora en lugar de multiplicarlo por el coseno, ahora va a ser el seno de teta entre el seno de teta. Sigue siendo 1 y esto elevado al cuadrado. Vamos a llevarnos este seno de teta elevado al cuadrado del otro lado dividiendo y entonces esto nos queda de esta manera. Seno cuadrado de teta más coseno cuadrado de teta sobre el seno cuadrado de teta. Y esto va a ser igual a 1 sobre el seno cuadrado de teta. Distribuyendo ese seno entre ambos sumandos, simplificando, esto se hace 1 y factorizando esos cuadrados, entonces me queda que 1 más el coseno de teta sobre el seno de teta al cuadrado es igual a 1 sobre seno de teta al cuadrado. Yo sé que coseno entre seno es la cotangente de teta al cuadrado y que 1 entre el seno es la cosecante de teta. Y esto al cuadrado. Por lo tanto, la propiedad me queda como 1 más la cotangente cuadrada de teta y esto es igual a la cosecante cuadrada de teta. Y es la última propiedad que nosotros vamos, o identidad, perdón, que nosotros vamos a deducir. Identidades hay muchísimas, muchísimas identidades, pero estas que yo les resalté en rojo son las que más vamos a estar utilizando para las siguientes clases. ¿Ok? Pues nos vemos en un ratito, muchachos. Por favor, pasen estas ecuaciones que les resalté en rojo, pónganlas en una hoja en limpio para que nosotros podamos estarlas utilizando.